¿Qué tal? Buenas tardes. Ya por aquí el reloj va indicando que es hora de nuestra cita semanal. Les saludo con mucho cariño, esperando que todos se encuentren en buen estado de salud, felices, contentos, que hayan tenido un fin de semana bueno y que este inicio de semana sea una bendición para todos. Por aquí estamos para estudiar prácticamente ya la última lección de este tema tan cautivante sobre este personaje tan tremendo. Así que mientras ustedes van llegando, yo estoy aquí repasando un poquito y mirando mis notas y a ver quiénes se van conectando en esta tarde. Que Dios las bendiga y bueno, las espero por aquí. Vamos a hablar un poquito antes de entrar en el tema sobre algunos planes para el futuro. Tenemos que planificar, ¿verdad? Porque es importante planificar para saber con qué contamos y qué es lo que vamos a hacer. Así que cuando ya estén unas cuantas por aquí presentes, pues voy a explicarles lo que podríamos hacer. Aprecio mucho las sugerencias de muchas de ustedes con respecto a seguir estudiando temas bíblicos y de personajes, así que posiblemente sigamos en esa línea, pero también hay otros temitas que podemos atender y otras necesidades. Así que vamos a esperar a ver qué hay por aquí. Y si no, pues dentro de un par de minutos voy a dar inicio a la lección de hoy, que se encuentra mayormente en Primera de Reyes, capítulo 22. Primera de Reyes, capítulo 22. Vamos a estudiar este capítulo, varios segmentos de este capítulo, y también luego nos vamos a ir a Segunda de Reyes, capítulo 9. A ver quién llegó por allí. Claudia. Claudia, buenas tardes. Eres la primera en llegar. Que Dios te bendiga. Espero que te encuentres bien y que estés disfrutando por allá en Playa del Carmen. Últimamente, con todos esos huracanes que llegan por ahí, ustedes deben sentirse al igual que nosotros bien asustaditos, ¿verdad? Loidita, gusto en verte. Raquel, Sara, Sarita, ¿qué tal? Dios te guarde. Parece que hay ahora dos nuevos fenómenos de esos que no sé, ayer no pudimos ver las noticias, pero no sé si ya se van convirtiendo en tormentas tropicales o qué, pero de todas maneras estamos en la temporada de eso. Y pues todos los que vivimos, nosotros no vivimos tan cerca de la costa, pero los que viven cerca de la costa sí. Así que deben estar un poquito aprensivos en estos meses. Hola, Loida. Sí, muchos cariños, muchos saludos. ¿Cómo están las galletitas por ahí? ¿Ya no has hecho más catalinas? Mira, mándame la receta a ver si yo me atrevo a hacerlas por acá. Noemí, saludos también para ti. Gusto en tenerte aquí en esta tarde. Les comentaba al principio, cuando estaba solamente con el técnico, que tenemos que hacer planes para nuestros futuros lunes. Marisol, Dios te guarde, me alegra verte y ver cómo planificamos lo próximo que vamos a hacer. Me gustaría mucho si ustedes tienen en mente algunas sugerencias y me las pueden enviar a mi Facebook personal. Sería muy provechoso para mí para tener una mejor orientación hacia cómo seguir
haciendo este programa. Y si en realidad pues piensan que debemos descansar, pues también descansaremos, ¿no? Vamos a ver qué nos dice el público, que son ustedes. Muchos saludos. Creo que hay alguien de Puerto Rico, de mi linda tía, de San Sebastián, un pueblo hermoso y muy próspero. Saludos a mi tierra hermosa, que Dios les bendiga, les cuide de todo peligro y de todo mal. Y gracias por estar aquí con nosotros, acompañándonos en esta tarde. Hoy vamos a concluir con el mensaje de estudio. Carmen, un abrazo. Carmen cumplió años, creo, en estos días. Así que, happy birthday, Carmita. Te extrañamos por aquí, por estos lados también, pero he visto que estás disfrutando mucho con tus nietos y tus amistades más cercanas, y qué bueno, te lo mereces. Tú eres una gran amiga, así que me alegro que la pasaste bien en tu cumpleaños, aunque no estaba yo para cantarte, pero de todas maneras te deseo lo mejor. Que Dios te bendiga. Amalia también está por aquí. Buenas tardes. Y les digo que vamos a estudiar hoy la última lección de Jezabel, esperando que el Señor añada su bendición. Déjenme decirles que mientras hoy estaba yo preparando la lección escrita, que de paso la coloco siempre en mi página web www.mujerdevision.com. Voy a repetir, www.mujerdevision.com. Allí, en ese lugar, están colocadas las lecciones escritas, por si ustedes las quieren archivar, guardar, escribir, contestar todas esas preguntas ya en un estudio personal suyo. Mi recomendación es que lo vayan llevando en una carpeta o en un diario, porque lo que se deja en la memoria se olvida, pero lo que está escrito usted lo puede ir y mirar nuevamente, ¿verdad? Entonces, si quieren bajar esas lecciones, las pueden hacer, las pueden compartir, las pueden usar en grupos pequeños con otras damas para estudiar. Algunas de las que no se conecten por aquí. Los videos siempre quedan aquí. Y si no están aquí, usted los puede buscar en mi canal de YouTube, Mujer de Visión Omana. Mujer de Visión Omana. No se confunda con la página web y el canal de YouTube. Son cosas diferentes. Al igual que este grupo de Facebook es distinto. Lo que pasa es que todos tienen la palabra mujer y a lo mejor se pueden confundir un poquito. Pero el canal de YouTube es Mujer de Visión Omana. No Omaña, Omana. Y allí están todos los videos de estas lecciones y otros videos más que hemos realizado y que pueden utilizar para sus grupos, para su estudio o lo que ustedes deseen. Y pues vuelvo a repetirles, si los quieren como papel, así como la lección, así como la tengo yo aquí, pues la pueden buscar en www.mujerdevision.com. Esa es la página web. Bien, a ver quién más está por aquí. Jasmine está por aquí, Marilyn, Atalía, saludos, muchos saludos para todos ustedes. Yo creo que ya llegó la hora de comenzar y que el grupo que está en los diferentes lugares se sigan conectando. Los que quieran por allí mandar sus saludos, bienvenidos. Los queremos mucho. Gracias por acompañarme. Y vamos a orar para dar inicio a la lección de hoy. Buen Padre que estás en los cielos, hay gratitud en nuestros corazones porque hasta este momento nos has cuidado, nos has bendecido, has provisto para nuestras necesidades y ahora nos permites conectarnos para estudiar la parte final de esta historia que tiene grandes enseñanzas para nosotros. Permite que mientras
leemos de tu palabra, el Espíritu Santo que la inspiró, también nos inspire a nosotros, a fin de que podamos tomar decisiones para vida eterna, ahora cuando todavía podemos. Gracias, Señor, por escucharnos. Gracias por perdonarnos y gracias por contestarnos. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, todo lo que comienza termina y esta historia tan particular, tan tremenda de este personaje que la Biblia menciona, hoy llega a su fin. Hay ocasiones en la vida en las que nosotros creemos que todas las cosas las tenemos bajo nuestro control, que podemos determinar lo que va a pasar, lo que queremos, cómo lo queremos y lo que vamos a hacer. Pero a veces la vida nos da sorpresas. Y esas sorpresas son precisamente momentos en los que Dios muestra su control, muestra su autoridad y nos enseña lecciones para que podamos hacer un alto en la vida y podamos determinar si estamos yendo por el camino correcto, si estamos tomando las decisiones correctas, si estamos tomando las acciones correctas o si simplemente estamos manejando las cosas a nuestra manera y no a la manera de Dios. Por eso, después que dejamos a Acab feliz y contento porque había adquirido la porción, el viñedo, el pedacito de tierra que colindaba con su palacio y que pertenecía a Nabot y que tanto él deseaba y Nabot no se lo quiso vender por las razones que ya discutimos la semana pasada. Sabemos que su esposa, sin escrúpulos de ninguna especie y conociendo las reglas del juego y manipulando su autoridad, y siendo ella una mujer que lo que se proponía lo alcanzaba, no importando los medios por los cuales ella lo iba a lograr, hizo posible que Nabot tuviera esa viña, que su esposo Acab obtuviera la viña, que Nabot muriera, y no solamente murió Nabot, sino todos sus hijos. O sea que fue un asesinato, fue un crimen masivo de personas que no tenían culpa, pero que Jezabel se las arregló para deshacerse de todos ellos y darle a su esposo, el que lloraba y se deprimía porque no tenía lo que quería. Y encontramos ahora en la lección de hoy a Acab paseando por el jardín que él se ganó gracias a las habilidades criminales de su esposa. Y lo encontramos allí y les invito a que vayamos al capítulo 21 de Primera de Reyes, pero vamos al versículo 17. Primera de Reyes, capítulo 21, versículo 17. Espero que ya tengan sus Biblias en sus manos, tengan un marcador para que puedan ir subrayando lo que les llame la atención y lo que vamos discutiendo. Y entonces dice aquí: entonces la palabra del Señor vino a Elías el tisbita y le dio este mensaje: ve a encontrarte con Acab, rey de Israel, que gobierna en Samaria. En este momento se encuentra en el viñedo de Nabot, tomando posesión del mismo. En otras palabras, estaba paseando, me imagino que estaba pensando, bueno, esto ya es mío, estoy contento, aquí voy a sembrar tal cosa, aquí voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, por allá voy a mandar a colocar una imagen de Baal de pronto. Bueno, haciendo planes porque ya eso era suyo, ya no había nadie que lo reclamara porque todos los hijos y todos los parientes de Nabot, Jezabel se encargó de que murieran todos, así que nadie podía reclamar ese terreno y él estaba allí ahora disfrutando de lo que le pertenecía y a lo mejor hasta se había olvidado
de lo que había tenido que hacerse para que él estuviera caminando por allí y disfrutando eso. En el versículo 19 dice, dile que así dice el Señor. ¿No has asesinado a un hombre y encima te has adueñado de su propiedad? Luego dile que así también dice el Señor. En el mismo lugar donde los perros lamieron la sangre de Nabot, lamerán también tu propia sangre. Aquí encontramos a Elías otra vez. Dios lo manda a encontrarse con Acab. Otra vez lo manda con un mensaje. ¿Te acuerdas que en la primera lección vimos cuando el Señor le dijo a Elías, ve y dile a Acab que no va a llover? Y ve y llévale este mensaje. Y él le llevó el mensaje y se desapareció. Y ya tú sabes todo lo que pasó y todo lo que sucedió, ya lo estudiamos. Por segunda vez, después de 3 años, el Señor vuelve a mandar a Elías y le dice, ve y encuéntrate con Acab y dile lo siguiente. Ahora va a llover y va a pasar esto y lo otro, y acuérdate lo que sucedió en esa segunda ocasión. Esta es la tercera ocasión en la que el Señor le dice a Elías, ve y preséntate. Pero fíjate el contenido del mensaje que Elías le está llevando en este momento a Acab. No es un mensaje bonito, es un mensaje de alerta, es un mensaje de castigo, es un mensaje que requiere de Acab que medite en lo que está sucediendo, porque comienza diciéndole, oye, ahora tú estás en el lugar donde asesinaste a un hombre y encima de eso te adueñaste de lo que le pertenecía a él. Como por si acaso Acab estaba tan entretenido en sus pensamientos, paseándose por allí, que se olvidó que eso le pertenecía a otra persona, que lo mataron y que hicieron todo lo que hicieron para que él lo tuviera. Entonces le dijeron, mira, como se hizo con ese, eso va a pasar contigo también. Y encontramos aquí que Acab, al mirar a Elías, se refiere a él con una expresión poco común y le dice, mi enemigo. Es interesante que Acab trate a Elías en este momento de enemigo. Así que me has encontrado, como quien dice, me andas buscando, tú andas persiguiéndome y detrás de mí para ver qué es lo que hago o lo que yo debo hacer. ¿Sabes qué? Una cosa, que Elías no era enemigo de Acab, era amigo de Acab. El verdadero enemigo de Acab era él mismo, el que su conciencia le recriminaba las cosas cuando las había hecho, y Elías era el que aparecía para recordárselo. Es algo así como cuando tú sabes que has hecho algo malo y hay alguien que ha estado involucrado en eso malo que tú has hecho, y cuando tú lo ves, eso te sirve de condenación porque te acuerdas lo que hiciste. Es simplemente eso. Acab sabía muy bien que Elías no era su enemigo, pero era la cara que se le ponía delante para recordarle todo lo malo que había hecho. Y por eso lo consideraba enemigo. Entonces, sí, le contestó Elías, te he encontrado porque te has vendido para hacer lo que ofende al Señor. Y sigue diciendo el versículo 21, quien ahora te dice, voy a enviarte una desgracia. Acabaré contigo y de tus descendientes en Israel. Exterminaré hasta el último varón, esclavo o libre. Haré con toda tu familia lo mismo que hice con la de Jeroboam, hijo de Nabat, y con la de Basá, hijo de Ahías, porque has provocado mi ira y has hecho que Israel peque. En otras palabras, este mensaje le traía a Acab recordatorio de lo que le había sucedido a otras familias que él conocía en sus antepasados
y cómo Dios los había destruido y la razón por la que los había destruido. Siga diciendo el versículo 23. Y en cuanto a Jezabel, y yo me imagino que aquí Acab paró el oído y dijo, y en cuanto a Jezabel, el Señor dice, los perros se la comerán junto al muro de Jezreel. También a los familiares de Acab que mueran en la ciudad, se los comerán los perros, y a los que mueran en el campo, se los comerán las aves del cielo. Pero tú estás viendo el contenido de semejante mensaje. Era un mensaje aterrador, una cosa terrible, un presagio de destrucción y de muerte, pero no una muerte cualquiera. Para mí, solamente la expresión se lo comerán los perros, lamerán su sangre, ya me parece aterrador, ya me parece tan sarcástico, tan, no sarcasmo de parte de Dios, sino no encuentro ni la palabra para expresarlo, asqueroso, feo. Que a una persona se la coman los perros. Pues nosotros sabemos que nos morimos y nos comen los gusanos, ¿no es cierto? Pero espérate, esto era una cosa totalmente diferente. Esta declaración de la Biblia es increíble y vale la pena meditarla, porque es palabra de Jehová hacia alguien que insiste y persiste en desobedecer y hacer lo malo, creyendo que tiene el derecho de actuar como le parezca y olvidando de que a Dios no se le pasan las cosas, que Dios siempre tiene un día para hacer justicia. A Nabot había que hacerle justicia y a la familia de Nabot también. Así que con semejante mensaje, Acab se consternó, se confundió. Porque trataba de él, trataba de su familia, trataba de su esposa y era algo aterrador. Bueno, había un poquito de bondad en el corazón de Acab. Era verdad que, como dice el versículo que sigue y que yo leí el primer día, nunca hubo nadie que hiciera tantas cosas malas como Acab, movido e influenciado por su esposa. Así que sabemos dónde estaba el origen de esa conducta de Acab. Pero eso no justificaba para que Acab hiciera todo lo que hizo, ¿ok? Él pudo haber controlado a su mujer y nunca lo hizo. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando él escucha esto, ¿cuál fue su reacción? El versículo 27 dice, cuando Acab escuchó estas palabras, se rasgó las vestiduras, se vistió de luto y ayunó. Dormía vestido así y andaba deprimido. Parece que Acab, cuando las cosas no le caminaban bien, enseguida se deprimía. Tenía una tendencia hacia la depresión muy marcada. Pero fíjate que esto lo conmovió, le movió el suelo, lo estremeció de tal punto que algo de bondad que había en él, que algo de respeto hacia la palabra de Dios lo hizo pensar. Y dice que él se rasgó las vestiduras. Esta era una conducta muy propia en esos tiempos. Y de vestirse y de echarse ceniza y de hacer todas esas manifestaciones visuales de arrepentimiento, de tristeza, eran factibles y muy comunes en los tiempos bíblicos en los que estamos hablando. Así que él hizo esto, no quizás porque estuviera totalmente arrepentido, sino porque el mensaje le llegó, tocó su corazón y como muchas veces pasa con nosotros en una predicación o en algo que el predicador o quien está exponiendo la palabra dice algo que toca nuestro corazón. Allá nosotros en el fondo, en la soledad de nuestra conciencia, sentimos que algo nos ha impactado y como que nos vemos motivados y llamados a tomar una acción diferente y reconocemos que hemos estado actuando mal. Pero a veces de ahí no pasamos. Y por eso es tan peligroso cuando en eventos como retiros, que ahora no los podemos realizar, ¿verdad? Eventos como retiros, como
como todas esas actividades de consagración que nosotros como iglesia estamos acostumbrados a participar. Cuando se hacen llamados y todos nos movemos y medimos el éxito espiritual por todas esas respuestas, por los llantos y por todo lo que se ve. Pero a veces todo eso es simplemente una palabrita que voy a usar y espero nadie se ofenda. Emocionalismo. Ok. Un superfluo arrepentimiento. Pero Dios, que conoce la verdad y Dios que conoce las intenciones, fue misericordioso todavía con Acab, porque le dice, ¿sabes qué? No voy a tomar acciones. Estas acciones que te he dicho, no las voy a tomar en este momento. No es que el Señor dijo, ok, está bien, tú te arrepentiste, te rompiste el vestido, hiciste todas esas cosas, te vestiste de luto, lloraste, te deprimiste. Ok, está bien conmigo. Bueno, yo eso lo tomo como un arrepentimiento tuyo. Vamos a dejarlo así, borrón y cuenta nueva. No. No confundamos estas cosas, porque si algo tenemos que aprender de Acab es que Dios da muchas oportunidades. Y las oportunidades tenemos que aprovecharlas cuando se presentan, no estar dando de largas. Y luego creer que a última hora nosotros podemos arreglar las cosas. No, nosotros tenemos que aprender a resolver las situaciones y a corregir las cosas que el Espíritu del Señor nos muestra que no están correctas en el momento y a ir ya por el camino correcto y dejar las malas acciones. Entonces el Señor le dice, ok, muy bien, todo esto que he dicho que va a suceder, no va a suceder en este momento, lo voy a deponer o lo voy a dejar para más adelante. Bueno, pasaron unos añitos y las cosas con Acab como que se fueron tranquilizando. Acab, no dice la Biblia que se comportaba bien, sino que había paz, había tranquilidad. Y eso nos puede llevar a concluir de que de alguna manera Acab pues estaba tratando de llevar, como decimos nosotros en el lenguaje popular, llevar la fiesta en paz. Se llevaba bien con los que vivían a su alrededor y estaba en buenas relaciones con los otros líderes del país que eran sus amigos o por lo menos que estaban con él en la mayoría de sus casos. Bueno, en cierta ocasión se fue a la guerra con otro rey porque había un terreno y unas posesiones que no se le habían entregado supuestamente en el tiempo correcto y él estaba esperando que se las dieran y no se las daban y ya había pasado mucho tiempo y él se puso de acuerdo con otro rey y le dijo, ¿sabes qué? Vamos, esta cosa no va a venir por las buenas, así que vamos a ir por la guerra a buscarlo y a reclamar lo que es nuestro y vámonos. Y se fueron a una guerra. Y en ese lugar, en esa guerra donde estaban el rey de Israel y Josafat, el rey de Judá. Y estaban ellos dos, el rey de Israel era Acab y Josafat, el rey de Judá. Y estaban ellos en el rigor de la lucha y de la batalla. Y en el versículo 34 encontramos lo que sucedió. Hicieron una estrategia, ¿sabes? Tú te vas a vestir, tú te vas a quedar con tus ropas. Josafat, te vas a quedar con tus ropas reales y dice acá, yo me voy a vestir de esta otra manera. Hicieron una estrategia para tratar de confundir un poco al enemigo, pero el versículo 34 dice, sin embargo, alguien disparó su arco al azar e hirió al rey de Israel entre las piezas de su armadura. Me gusta que dice que disparó su arco al azar. Déjame decirte algo, yo estoy convencida que esa flecha la disparó el Señor. Usó a este personaje que no sabemos quién es porque dice alguien, no dice su nombre. Disparó esa flecha y esa flecha hirió a Acab por entre sus armaduras, o sea, lo que él llevaba puesto. El rey le ordenó al que conducía su carro, da la vuelta y sácame del campo de batalla, porque estoy herido.
Así que aquí encontramos a Acab herido y le da esta orden a su hombre que andaba con él y que estaba manejándolo en su carro. Todo el día, dice el versículo 35, arreció la batalla y al rey se le mantuvo de pie en su carro frente a los sirios. Pero la sangre de su herida no dejaba de correr por el piso del carro y esa misma tarde Acab murió. Ya se ponía el sol cuando por todo el ejército se difundió un clamor. Cada hombre a su ciudad, todo el mundo a su tierra. Dice el versículo 37. Así que el rey murió y fue llevado a Samaria, donde lo sepultaron. Pero fíjate el incidente que narra el versículo 38. Lavaron el carro en un estanque de Samaria. Acuérdate que él se quedó en el carro todo el día. ¿Y qué pasaba? Él estaba sangrando a causa de la hemorragia causada por la flecha que lo atacó. Lavaron el carro en un estanque de Samaria, donde se bañaban nada más y nada menos que las prostitutas. Y los perros lamieron la sangre, tal como lo había declarado la palabra del Señor. Los juicios de Dios contra Acab se cumplieron, así como Dios lo dijo. Y de la forma como lo dijo, así fue. Acab tuvo la oportunidad de haberse arrepentido a su tiempo. Y si lo hubiera hecho, dice el comentario bíblico, que posiblemente hubiera sido la persona encargada de generar un reavivamiento y una reforma muy grande en el pueblo, que hubiese sido de bendición, pero dejó pasar las oportunidades. Dejó y desoyó al Espíritu Santo, quien lo llamó varias veces, posiblemente en diferentes circunstancias, y no quiso cambiar el rumbo que llevaba. Y finalmente, lo que Dios dijo que sucedería con él, así sucedió. Y vemos en el versículo 40 que dice, Acab murió y su hijo Ocosías lo sucedió en el trono. Qué manera de morir tan terrible, ¿no es cierto? Pero él lo sabía porque el Señor no se lo ocultó. El Señor le dijo. Y el Señor siempre nos habla y nos dice lo que debemos hacer. Lo que pasa es que nosotros tenemos que obedecerle y tenemos que poner atención a lo que Dios nos está hablando y nos está diciendo. En la parte final del capítulo 21, en el versículo 51, yo quiero llamar la atención de ustedes a estos últimos versículos. Yo los he subrayado, así que si ustedes quieren subrayarlo en su Biblia sería muy bueno, porque ahora Acab muere, pero llega uno de sus hijos a gobernar. ¿Y en qué se caracterizó ese reinado de este hijo? Vamos a ver cuáles fueron los frutos de la vida de Acab. En el versículo 51 lo podemos encontrar. Ocosías, hijo de Acab, ascendió al trono de Israel en Samaria en el año 17 de Josafat, rey de Judá. Así que tenemos a Ocosías en Israel y a Josafat en Judá. Y reinó 2 años en Israel. Pero hizo lo que ofende al Señor. Y fíjate por qué. El versículo dice, porque anduvo en los caminos de su padre y de su madre, y en los caminos de Jeroboam, hijo de Nabat, quien hizo por Israel que Israel pecara. Este joven que vino a reinar hizo lo mismo que su padre y su madre. Y yo quiero que tomemos aquí unos minutos para reflexionar en la influencia tan grande que nosotros ejercemos sobre nuestros hijos. ¿Qué clase de modelo
estamos siendo nosotros como padres? ¿Qué le estamos enseñando a nuestros hijos? ¿O qué no le estamos enseñando a nuestros hijos? Porque esto tiene una doble fase. Lo que hay que enseñar que se debe hacer y lo que no hay que enseñarle para que no cometan el error de hacerlo. ¿Cómo nos estamos conduciendo nosotros con nuestros hijos? Es triste ver esta generación en la que a nosotros nos está tocando vivir. Porque la autoridad paterna, y cuando uso la expresión paterna me estoy refiriendo tanto a papá como a mamá, la autoridad de los padres ha ido en un detrimento tal que, como dijo una vez alguien y yo he repetido muchas veces, nos hemos convertido en la generación de padres que le teníamos miedo a nuestros padres y ahora le tenemos miedo a nuestros hijos. Es triste ver cómo hoy día los hijos no respetan la autoridad de sus padres y los padres le permiten ese irrespeto. Es triste ver cómo muchos hijos se han apartado de los caminos del Señor por la influencia de sus propios padres, porque sus padres han ejercido una autoridad tan permisiva, una autoridad a veces tan abusiva, que han desvirtuado en la vida de sus hijos la imagen correcta de Dios. Y esto lleva a consecuencias muy graves. Nosotros como padres somos los responsables de transmitir nuestra herencia religiosa a nuestros hijos. Pero ¿de qué manera la estamos haciendo? ¿Estamos transmitiendo una religión permisiva, una religión liviana, una religión de que, ay no, pues tampoco así, no seas tan fanático? No, Dios es misericordioso, Dios es amor. ¿Cómo? No, de ninguna manera. Y sí, estoy contigo en que Dios es misericordioso y Dios es amor. Pero Dios también es castigo, es juicio. Y Dios ha dicho en su palabra cuáles son los caminos por donde debemos ir. Entonces, la vida del cristiano tiene que ir en consonancia con los principios bíblicos. Rebajarlos, acomodarlos a nuestros gustos y conveniencia. Nunca, mi querida hermana que me acompañas en esta tarde, amiga que me observas, nunca será el camino correcto para seguir. Recuérdalo. Lo que Dios dijo, así es. Y no hay que cuestionarlo. Y tampoco tienes que preguntarlo. Porque el día que Dios tenga que contestarte todas tus preguntas, entonces ese día Dios va a tener que dejar de ser Dios para estarte dando explicaciones. ¿Qué clase de modelo estamos mostrándole a nuestros hijos? ¿Qué clase de madres estamos siendo? Yo siento mucha tristeza por los niños de esta generación, pero alabo a Dios porque todavía hay un remanente de mujeres que entienden la función que Dios ha depositado en ellas y son las formadoras de un carácter como Dios ha indicado que debemos hacerlo. Porque quiero decirte algo, en este libro está el manual para criar los hijos. Y si una mujer que quiere criar sus hijos conforme al corazón de Dios se deja regir por este manual y no por su conveniencia ni por sus adaptaciones al manual, yo te quiero decir que a ella le va a ir bien. Porque aunque las fuerzas del enemigo son grandes y poderosas, más grandes y más fuertes son de las que escribió este libro. Dios es poderoso y habrá de ayudar a toda madre que con sinceridad
guíe a sus hijos por el camino de la verdad, no por su conveniencia o por sus criterios propios. Me da lástima con Ocosías, porque él fue el producto de lo que su papá y su mamá hicieron con él. Bueno, la historia no termina con Ocosías, porque aunque Ocosías murió y otros tomaron el reinado en sus manos, aparece aquí en la parte final de nuestra lección un nuevo rey para Israel. Y ese rey se llamaba Jehú. Acompáñame entonces en Segunda de Reyes al capítulo 9. Segunda de Reyes, capítulo 9. Jehú se encarga de eliminar a Ocosías y de tomar el control del reino de Israel. Y aquí lo vemos. ¿Cómo sucede esto? Dios nuevamente utiliza a Elías y le dice: Elías, vete a tal parte. Mira, lo puedes leer allí. Yo no lo voy a leer todo en el capítulo 9 de Segunda de Reyes. Ahora estamos en Segunda de Reyes, capítulo 9. Y el versículo 1 dice: un día el profeta Eliseo, ya no es Elías, sino Eliseo, llamó a un miembro de la comunidad de los profetas y le dijo: arréglate la ropa para viajar. Toma este frasco de aceite y ve a Ramot. Cuando llegues, busca a Jehú, hijo de Josafat y nieto de Nimsi. Ve a donde esté, apártalo de sus compañeros y llévalo a un cuarto. Toma entonces el frasco, derrame el aceite sobre su cabeza y declárale: así dice el Señor, ahora te unjo como rey de Israel. Luego abre la puerta y huye, no te detengas. Parece que el Señor siempre mandaba estos mensajes y mandaba a los mensajeros: vete corriendo. Él sabía muy bien lo que podía pasar, por eso protegía al mensajero, ¿verdad? Así que Jehú es ahora un nuevo rey. Ya no es Ocosías. Ocosías muere. Ahora es Jehú. Y va con un mandato de Dios. Y tú quieres saber qué fue lo que Dios le mandó a hacer a Jehú. Allí mismo está. Vamos a leer el versículo 6 de Segunda de Reyes 9:6. Jehú se levantó y entró en la casa. Entonces el profeta lo ungió con el aceite y declaró: así dice el Señor, Dios de Israel, ahora te unjo como rey sobre mi pueblo Israel. Destruirás a la familia de Acab, tu señor, y así me vengaré de la sangre de mis siervos los profetas. ¿Te acuerdas todos los profetas que mató Jezabel, verdad? Castigando a Jezabel, vengaré la sangre de todos mis siervos. Toda la familia de Acab perecerá, pues de sus descendientes en Israel exterminaré hasta el último varón, esclavo o libre. ¿Te acuerdas que eso mismo se le dijo a Acab antes de morir? Haré con ellos lo mismo que hice con la familia de Jeroboam, hijo de Nabat, y con la familia de Basá, hijo de Ahías. Y en cuanto a Jezabel, los perros se la comerán en el campo de Jezreel y nadie le dará sepultura. Óyeme, a Jehú se le da el mismo encargo que se le profetizó a Acab antes de su muerte. El mismo encargo. La misma sentencia. Es que Dios no cambia y a veces nosotros creemos que nosotros le podemos torcer el brazo a Dios para que Él cambie a nuestros caprichos. No. Eso nunca va a pasar. Somos nosotros los que tenemos que cambiar. Somos nosotros los que tenemos que tomar decisiones correctas y alinearnos con la voluntad de Dios para que las cosas caminen bien. Así que ahora Jehú tiene un encargo que cumplir. Y este hombre, por lo que dice el resto de ese capítulo, que yo no lo voy a leer, se nota que era un hombre de armas tomadas y un hombre de rápida acción. No era que él decía: bueno, déjame pensarlo. No. De una vez, vamos a lo que hay que hacer y a lo que Dios dijo que había que hacer, que se haga inmediatamente, y así fue.
De manera que nos lleva a la última parte de esta historia, el versículo 30 de Segunda de Reyes capítulo 9. Versículo 30 dice: cuando Jezabel se enteró de que Jehú estaba de regreso en Jezreel, se sombreó los ojos, se arregló el cabello y se asomó a la ventana. Ven acá. Esta mujer tenía una personalidad tan y tan tremenda. Ella tenía que saber lo que ya se había informado. Ella no estaba ajena a nada de eso. Y ella sabía que el momento de ella había llegado. Se enteró y dijo, bueno, me voy a preparar. No sé si lo hizo con la intención de ir a la muerte acomodada y arreglada, como yo sé que algunas personas hacen. Conocí una persona que cuando ya le daba alguito, había sufrido del corazón, y cuando le daba un detallito en el corazón, enseguida iba a la peluquería para que le arreglaran el cabello, porque decía que allí en el cajón quería verse bien peinada y no que la peinaran allá en la funeraria para el lado donde ella nunca se peinaba. Siempre me llamó la atención esa observación y me pareció jocosa, pero realmente creo que esa persona creía en eso, ¿no? Y yo creo que Jezabel pensó, bueno, si voy a morir, quiero morir bien maquillada, bien arreglada, con mis ojos pintados, mis labios bien arreglados, y con mis mejores vestidos y mis joyas y todo para hacer una muerte bonita, si acaso era que pensaba en eso, ¿no? Y en lugar de pensar en su vida y tener pensamientos de arrepentimiento, eso nunca le llegó a Jezabel. Nunca le pasó por la mente. Así que lo que quiso fue hacer una representación de una mujer quizás bien arreglada. El comentario bíblico dice lo siguiente, que quiero compartir con ustedes, porque fue un comentario que a mí me causó mucha impresión. Dice, los polvos y las pinturas no encubren la corrupción interior. Amiga, estás conmigo en esto, ¿verdad? Déjame ir más adelante. Jezabel se atavió con todos sus adornos y se vistió de gala para llamar la atención. Pero eso no le sirvió de nada con Jehú, quien dio la orden de que hicieran algo con ella. El comentario dice, los polvos y las pinturas no encubren la corrupción interior, ni las sedas pueden ocultar las feas manchas del pecado en el alma. Jezabel era interiormente corrupta a pesar de todos los esfuerzos por hermosearse exteriormente. Todo ese maquillaje que nos ponemos y todas esas arandelas que nos acomodamos, supuestamente para sentirnos mejor. Y entiéndase, yo no he venido aquí a hablar de maquillaje ni de joya, ¿ok? No me confundas, no. Estoy en la experiencia de Jezabel. Todo ese andamiaje y todas esas cuestiones, todo lo que hacían era revelar un vacío interno en la vida de esta mujer. Yo no sé qué revelan en la vida de las mujeres hoy día, pero casi me imagino que también pueden revelar algo de eso. Algo de eso. Así que no era asunto de verse bonita, era asunto de que eran las últimas horas de su vida y ella debió haber aprovechado para enmendar su mal, encomendarse al Dios verdadero que nunca quiso reconocer y quizás, aunque hubiese sido a última hora, hacer un acto de contrición, pero no lo hizo. Y Jehú, que la conocía muy bien y que sabía todas esas cosas, dice en el versículo 31, al entrar Jehú por la puerta de la ciudad,
ella le preguntó: ¿cómo estás, Zimri, asesino de tu señor? Me fui a investigar esta expresión Zimri y esta expresión era una expresión de burla y significaba asesino, criminal. Era como si le hubiera dicho: ¿cómo estás, criminal? ¿Cómo estás, asesino? Porque sabía que había matado a Ocosías. Entonces, de una manera sarcástica, hasta en el último momento, esta mujer se dirige a Jehú de esa forma. Levantando la vista hacia la ventana, donde ella estaba sentada, porque estaba en alto, Jehú gritó: ¿quién está de mi parte? ¿Quién? Entonces se asomaron 2 o 3 oficiales de esos eunucos que siempre habían estado con ella y que yo me imagino que la odiaban hasta lo último, que estaban hartos de los caprichos de ella y de hacer todas las tonterías y todas las atrocidades que ella les obligaba a hacer, porque con su autoridad ella lo lograba. Y déjame decirte algo, se me había olvidado mencionarte y ahora me vino a la mente que cuando Acab murió y reinó su hijo, en todos esos años quiero decirte que Jezabel siguió ejerciendo influencia, dominio y autoridad. Ella siguió metiéndose en los asuntos del país y del gobierno. O sea que ella nunca dejó de estar con las manos metidas en la maldad en Samaria y en esa ciudad. Así que estos 2 o 3 que estarían hartos de toda la situación, dice en el versículo 14, perdón, en el versículo 13, la última frase. Así que esos oficiales, Jehú les ordenó: arrójenla de allí. Y así lo hicieron. O sea, no fue que la agarraron y dijeron 1, 2 y 3. No, no, no. Eso es un chistecito, para que te rías, porque lo que viene ahora está terrible. Yo me imagino que le dieron una clase de empujón, como para que ella no se pudiera agarrar del dintel ni de ningún lugar. Y fuera lanzada directamente al vacío. Y sería con tanta y tanta fuerza, no sé cuál es la altura, porque en ningún lugar encontré cuál sería la altura desde la cual ella fue arrojada, pero evidentemente tendría que haber sido una altura bien significativa y un empujón de tal magnitud que dice el versículo 9. El versículo dice que su sangre salpicó la pared y a los caballos que la pisotearon. Y sabes que estuve leyendo un poco más en el comentario y dice que cuando ella llegó abajo, Jehú en el carro donde entró a Jezreel le pasó por encima, enfiló el carro para pasarle por encima y yo diría como para rematarla. Y los caballos se llenaron de la sangre y de la piel y de la carne de Jezabel. Y yo quiero decirte que sí es verdad que Jezabel fue mala, bien mala. Y que Jehú estaba harto de ella, pero no me parece que tenía que ser para tanto, ¿verdad? ¿Tú no crees que con que ella se muriera ya era suficiente? De hecho, al caer, si la sangre salpicó es porque su cuerpo se reventó, ¿cierto? Pero pasarle por encima todavía con esos carros y con esos caballos, evidentemente fue algo sumamente sanguinario que no creo que era necesario. Pero bueno, eso hizo Jehú y Jezabel murió. Y con una tranquilidad, como que no hubiera pasado nada, dice el versículo 14 que Jehú entró al palacio, se sentó a comer y beber tranquilamente. No sé cómo pudo, pero lo hizo. No sé si eso indica la maldad de su corazón o qué. Lo tendríamos que estudiar después, ¿verdad?
Y entonces, como que de pronto un acto de misericordia, dijo, bueno, esa pobre mujer a la que le pasé por encima, esa era una princesa, era hija de un sacerdote, más vale que la entierren. Y entonces dice el versículo 34, que les dijo, ocúpense de esa maldita mujer y denle sepultura, pues era hija de un rey. Pero cuando fueron a enterrarla, no encontraron más que el cráneo, los pies y las manos. Esto me causó una impresión tal que pensé, la verdad es que de Dios nadie se puede burlar. ¿Tú sabes lo que es que de ese cuerpo solo encontraran el cráneo, los pies y las manos? Esa cabeza con la que hizo tanta maquinación de cosas malas, esas manos que usó para dañar a tantas personas y esos pies que la llevaron a tantos lugares para destruir y dañar. Eso fue lo único que quedó de Jezabel. Así que volvieron para informarle a Jehú, dice el versículo 36, y este comentó, se ha cumplido la palabra del Señor. En el campo de Jezreel, los perros se comerán a Jezabel. Y así fue, porque dice el comentario bíblico que habían unos perros salvajes que se alimentaban de carne humana. Y eso, como el Señor lo predijo, eso ocurrió con Jezabel. Una forma terrible de morir, pero una forma que ella misma se buscó, porque así como vivió, así murió. En la conclusión que yo te doy allí en este estudio, y es la que quiero tomar en estos minutos, yo te menciono varios puntos que nos deben llamar a la reflexión. Jezabel fue una oponente directa y determinada del Dios verdadero. Usó su poder y su autoridad para dominar a su esposo. Usaba sus artes sexuales para seducir. Usaba su poder para abusar de la autoridad y de las personas que la servían. Y en el Apocalipsis, y es la última cita que te quiero compartir en esta tarde, se hace mención de Jezabel en el capítulo 2 y los versículos del 20 al 23, donde se manda un mensaje a la iglesia de Teatira y se le dice la reprensión porque hay en esa iglesia una mujer llamada Jezabel que llama a cometer inmoralidad sexual y actos indebidos, y que Dios nos libre de ser nosotras en las iglesias de hoy instrumentos de maldad como lo fue Jezabel, porque cualquier mujer pudiera llegar a ese punto si no deja que el Espíritu del Señor controle su vida y maneje todos sus pensamientos y todas sus acciones. Jezabel era una mujer determinante que pensó que se podía burlar de Dios y escapar de sus juicios, pero no fue así. Hoy día no se recuerda a Jezabel como una buena persona. Y yo te pregunto, después de estudiar todas estas 4 lecciones de Jezabel, ¿cómo quieres tú que tu nombre sea recordado? ¿Cómo quieres tú que tus hijos te recuerden? ¿Cómo quieres tú que el Señor te bendiga y te ayude? Vamos a orar. Padre, hemos terminado este estudio y vemos que tus juicios se cumplen tarde o temprano, que nada hay que pueda ocultarse de ti. Señor, ayúdanos a vivir correctamente. Ayúdanos a ser una buena influencia.
Ayúdanos a aprender de estos personajes y a saber, Señor, que tú eres amor, pero tú también eres justicia. Y que si no cambiamos nuestros malos proceder, algún día tendremos que enfrentarnos a ti. Te hemos fallado, hemos pecado, Señor, pero hoy venimos a ti arrepentidas, pidiéndote, Padre, que nos des una oportunidad, porque hoy queremos aprovecharla. Sé con nosotros, condúcenos por el camino del bien y danos tu bendición y tu perdón. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén.